Semanas atrás establecimos que quienes se llamen estudiantes de la Biblia y no sepan nada sobre los fundadores de la iglesia primitiva, bien haríamos en llamarlos fanáticos, pero no estudiantes de la Biblia, que es lo mismo que decir que cualesquiera personas que se llamen a sí mismos religiosos con la religión que quieran y no conocen nada sobre los discípulos del Señor, solo gritan necedad e ignorancia. Solo gritan que durante meses o años han sido manipulados por quién sabemos quién. Usted y yo, como estudiantes serios de la Biblia, debemos al menos tener una noción sobre los fundadores de la iglesia, los hombres a los que nuestro Señor Jesús eligió para llamarles apóstoles, y que sobre los hombros de ellos se fundara la iglesia más portentosa de la historia de la humanidad. Con esto no digo que vamos a profundizar y vamos a ser grandes conocedores al respecto, pero sí deberíamos al menos saber sus nombres, una pequeña introducción sobre ellos y aplicarlas a nuestro propio estilo de vida. Imagino que a esta altura la mayor parte de ustedes estarán familiarizados con este cuadro. Digo la mayor parte de ustedes porque lo dejamos como tarea, que todos deberían haber hecho este cuadro sinóptico. Y los que por primera vez vienen, un cuadro sinóptico no es más que una pequeña matriz para ver mucha información en un solo conjunto, de un solo punto de vista, y de ahí sacar varias enseñanzas que nos permitan asimilar, si no todo el contenido, en una perspectiva más genérica. Este cuadro da las 4 filas o las 4 listas que aparecen en la Biblia de los nombres de los apóstoles. Y todos los que estudian la Biblia en serio aquí, supongo cumplieron la tarea y en sus agendas lo tendrán. Les dije en su oportunidad que íbamos a dividirlo en 3 grupos de 4, con razones obvias en la historia registrada. En el primer capítulo estudiamos los primeros 4 porque solo aparecían los primeros 4. De hecho, en el capítulo 3 que nos corresponde estudiar ahora, aparecen los otros 8, o mejor digo, la lista completa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros? Pues vamos a tomar el segundo cuadro. El domingo vamos a tomar el último cuadro. Quienes de ustedes cumplieron la tarea, esto se les va a facilitar. Y recalco, asumo que a esta fecha están familiarizados con estos nombres. Ahora solo se trata de que este predicador sirva como un facilitador para que ustedes se familiaricen con la introducción de cada uno de ellos. Digo introducción, quizás alguna virtud o alguna debilidad que resalte, que les permita a ustedes y a mí recordar un poco más sobre ellos. El domingo, adelantándome, vamos a estudiar el tercer cuadro, es decir, los últimos 4. Así es que espero no falten en domingo, pero por ahora lo que vamos a hacer es estudiar el segundo bloque. Los que por primera vez nos acompañan, las disculpas de no explicarles sobre el primer bloque ahora, pero eso significó un estudio completo semanas atrás, pero lo pueden encontrar en la web o pueden solicitarlo aquí en la librería. Lo que vamos a hacer ahora es ir al segundo bloque. Así es que por favor busquen en sus Biblias el Evangelio de Marcos en el capítulo 3. Evangelio de Marcos en el capítulo 3, y cuando lo encuentren, por favor se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Marcos capítulo 3, vamos al versículo 14. Capítulo 3, Evangelio de Marcos, vamos hasta el verso 14. ¿Listas sus Biblias? Dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él
y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, hijos del trueno, a Andrés. Hasta ahí estudiamos ya. Ahora vamos con Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó. Y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, suplicamos tu bendición, que lleves bendición y edificación a cada uno de nosotros. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este estudio? Desglosar uno por uno los siguientes 4. Dicho de otra forma, tenemos 3 bloques de 4. Ya estudiamos el primer bloque, esta vez vamos a estudiar el segundo bloque y vamos a desglosar uno a uno. Espero que al terminar estos estudios todos hayamos fotografiado en nuestras mentes los nombres y alguna virtud o defecto de los 12 apóstoles. Empezaremos con Felipe. Deben saber que el nombre Felipe es griego, no judío. Y esto llama la atención a los más estudiosos, porque se preguntan: ¿y es que no todos eran hebreos? ¿Es que acaso no todos eran judíos? ¿Por qué de pronto aparece alguien con un nombre griego? Y lo pueden encontrar el nombre Felipe en las caballerizas, porque Felipe significa, traducido al español, amante de caballos. Y en la mitología, Felipe es un nombre muy común. Ahora, esto no debe sorprendernos. Les he explicado que allí en Galilea, o mejor digo, en todo el imperio de Roma, y para entonces Jerusalén era parte de dicho imperio, estaba para ese momento de la historia grandemente influenciado por la cultura greco-helenística. Era el imperio anterior, entonces habían muchos judíos con nombres griegos. Este era parte también de la compañía de pescadores. Es muy curioso también descubrir que entre los 12, 7 eran pescadores. Así es que hay que hacer eco que cuando Jesús les dijo: a partir de hoy les convertiré en pescadores de hombres, no solo hablaba del evento espiritual, también estaba haciendo una relación directa de la conversión de su profesión o su oficio a su nuevo llamado o vocación espiritual. Pues bien, en cuanto a su personalidad, que es lo que más debemos buscar para identificarnos y aprender, ya sea de su buen ejemplo o de su mal ejemplo, debo decirles que en el segundo bloque no vamos a encontrar tanto como los del primer bloque, no porque sean menos importantes, todos son apóstoles. Lo que sucede es que los otros tienen mayor aparición en la historia en honor a que ellos son prácticamente escritores del Nuevo Testamento. Estos un poco menos, y me atrevo a decir que los últimos menos aparición histórica, al menos que quede registrada en la Biblia. Pero bien, entre las cosas que debemos saber sobre Felipe es especialmente era un analista clásico, a los que yo llamo los aguafiestas. No son ignorantes, a todo lo contrario. Estos siempre están cuestionando todo. Y muchas veces son los aguafiestas porque son pesimistas. Todo lo que sucede en derredor de ellos, ellos tienen 10 razones
para decir que no va a funcionar. Y no son razones tontas, ni son razones sin fundamento o sin algún argumento analítico, pero son pesimistas. Y Felipe era precisamente uno de ellos. Él sabe por qué no funciona, pero no sabe qué puede hacer para que funcione. De hecho, para mostrarles bíblicamente lo que estoy diciendo de voy a contarles un pasaje paralelo. No lo voy a leer porque no tenemos tiempo. Ustedes en casa, y como ya tienen el ejemplo de listas paralelas, ustedes pueden hacerlo eso. Solo les digo que está en Juan, la historia que voy a narrarles. Bueno, Jesús estaba a punto de darles de comer a 5,000 de forma milagrosa. Ustedes saben esa historia. ¿Recuerdan los pocos panecillos y los pocos peces? Y una multitud, más de 5,000, a quienes habían estado toda la tarde escuchando la enseñanza de Jesucristo. Llegó la noche y entonces los discípulos, estos 12, van al Señor y le urgen: despacha a la gente, no pueden quedarse a dormir aquí y no han comido. Jesús insiste: pues denle de comer. En casa ustedes reparen en lo que voy a decir ahora. Jesús se dirige puntualmente a Felipe. A él es el que le pregunta. Y la pregunta es esta: ajá, Felipe, ¿cómo hacemos para darles de comer a estos 5,000? Bueno, usted ya vio a Jesús obrando milagros. Usted ya cree que Jesús es el Hijo de Dios. Escuchó durante toda la tarde un poder jamás antes visto. 5,000 o más personas escuchando anonadadas la unción de Dios a través de Jesús. Ahora Jesús le dice a usted: tenemos que darles de comer a 5,000. ¿Qué respondería usted si está en los zapatos de Felipe? A ver, ¿alguien quiere decirme? ¿Sí? Tomando en cuenta que era un pesimista. Hecho. Recién Ramón dijo: ¿y cómo vamos a hacer esto? Ahora, si quitamos las características de Felipe y tomamos las suyas, ¿qué diría? ¿Sigifredo? Dirías: no podemos de una buena vez. Dependiendo de la fe que se mantenga. Dependiendo. ¿Y tu fe qué diría? Si no dijo nada, solo hizo. Les tengo que traducir porque no te vieron, Oscar. Sí, Ramón. ¿Podríamos hacer eso? Preguntaría. Yo me he estado preguntando toda la tarde: ¿y por qué este Felipe no adoptó una postura como esa? ¿Por qué con respeto no dice: mire, lo cierto es que yo no sé cómo, pero usted es el Hijo de Dios, así que yo me voy a sentar a ver un milagro ahorita? No hizo eso. Les voy a contar lo que Felipe dijo: ni 200 denarios alcanzan para que estos coman. Ya había hecho cuentas. Y hay que deducir: Jesús le preguntó a Felipe porque Jesús conocía el corazón y el pensamiento de Felipe. Jesús sabía que Felipe estaba así como haciéndose en la cabeza: ¿de dónde vamos a dar? Y empezó a hacer cuentas. Era un analítico. Debió decir 5,000, entre tanto denarios era la moneda nominal. No es importante ahora decirles cuánto podría costar. Solo casi podemos decir que sería una fortuna. Y dice puntualmente, sabía contar bien. Aritméticamente dice: ni 200 son suficientes para que estos coman. Sin embargo, surge Andrés
y dice, pero aquí hay un niño que tiene unos panecitos y unos peces. Miren el contraste. Ahora, no vamos a hablar de Andrés esta noche, estamos hablando de Felipe y el asunto es este. Habemos una cantidad de aguafiestas en nuestra propia vida aquí en esta iglesia esta noche. Tenemos razones sobradas para decir que algo no va a suceder. Y no estoy hablando de terapias colectivas y una fe absurda. Solo estoy diciendo que somos tan pesimistas que tenemos suficientes razones para decir que algo no es posible. Y nunca adoptamos la postura humilde de sentarnos, o mejor, de arrodillarnos y decirle al Señor, yo no sé cómo esto puede suceder, pero sé que usted obra milagros. En honor a ello, les quiero preguntar a las parejas que están teniendo conflictos. Hablo a los matrimonios. Si usted me dice ahora mismo que no sabe si usted ama a su esposo, o no sabe si usted ama más a su esposa, y que se han hecho tanto daño que no sabe en dónde va a terminar su relación, que humanamente hablando eso está destruido. Y yo me uno a usted cuando usted me cuenta las razones. Y yo no voy a decirle, mire, usted es absurdo al ser pesimista. No, matemáticamente hablando, lo que me ha contado, lo que me sorprende es que todavía vivan juntos. Después de lo que usted ha dicho, lo sorprendente es que aún estén juntos. Entonces, la pregunta es ahora, si Jesús se acerca a nuestras vidas y nos dice, ¿podemos darles de comer? Entonces me invito y les invito, en lugar de darle las razones por las que no podemos, mejor pongámonos de rodillas y digámosle, Señor, en mis fuerzas esto está acabado, pero en su poder y en su misericordia yo voy a esperar lo que usted puede hacer en nuestra relación. Eso mismo lo podemos aplicar a nuestro trabajo. Eso mismo lo podemos aplicar a nuestra relación con nuestros hijos. ¿Cuántos hijos cuando llegan a la adolescencia o a la juventud no tiran por la borda todo el amor y el cariño que un padre o una madre les ha dado? Y usted ya hizo, lo único que usted no ha hecho todavía es ahorcarlo. Entonces dice, que haga lo que quiera. No, le queda un recurso: doblar las rodillas y esperar en Dios que obre un milagro, antes de aguarse la fiesta usted mismo. Puedo ver a Felipe cuando estaba el Señor multiplicando esto, diciendo, ¿cómo pude ser tan ligero de labios? El Señor no me reprendió porque no sabía cómo hacer. El Señor me reprendió porque todo lo veo de forma negativa y no doy la oportunidad de que Él obre algo en mí. Y pueden estar seguros, aún en esos momentos tristes, en esas tribulaciones de la vida, hay lecciones que Dios nos está enseñando. Ahora, les dije cuando empezamos a estudiar estos personajes, me encantan estas historias porque estos no son gigantes a los que yo no puedo alcanzar. Estos son tan comunes y corrientes como yo. Y mi conclusión es, si el Señor obró milagros en gente como Felipe, los puede obrar en mí.
Dios está esperando que para el 22 de septiembre yo no les traiga todo lo que no podemos hacer, sino que espere a ver los milagros que Dios puede hacer. Dios ya sabe que yo no puedo tocar sus corazones. Necio sería intentarlo. Él no está esperando milagros de parte mía. Él solo quiere la disposición de mi corazón. Y también es con usted igual. Felipe, por supuesto, cambió esto. Jesús dejó esta escena para que todos pudiéramos identificarnos y decir, bueno, si él se equivocó, corrigió y después se convierte en un gigante, yo no espero llegar a tanto. Pero ahora sí me voy a sentar y voy a esperar en el Señor. Cuando no esté esperando, voy a estar de rodillas esperando lo que Él va a hacer. Bien, ahora voy a saltar al personaje número 6. Vayamos hasta Natanael, también llamado Bartolomé en otras listas. No lo busquen, ya lo leímos rapidito. Natanael es el nombre, Bartolomé es algo así como el apellido. Les he explicado antes que en la cultura hebrea el apellido era hijo de Leví, hijo de Zebedeo, hijo de alguien influyente o de linaje real. Entonces Bartolomé precisamente significa hijo de Tolmei, alguien influyente. Cuando usted los busque en las listas, los que han seguido los estudios, no se compliquen. Uno ocupa a Natanael, el otro diciendo el hijo de Tolmai, que es exactamente lo mismo. Ahora, era muy amigo de Felipe, muy amigo. Tanto que Felipe corre donde Natanael, parecido a la historia de Andrés, y le dice, mira, hemos hallado al Mesías, tienes que conocerlo. Recuerda que hemos estado estudiando las Escrituras. Hago énfasis a eso porque llama la atención que tanto Felipe como Natanael eran hombres que estudiaban el Antiguo Testamento. Había disposición en sus corazones. Llega, le dice esto y Natanael pregunta algunos detalles. Es obvio, son grandes amigos y Felipe llega con la algarabía. Entonces Natanael pregunta, ¿qué? ¿El Mesías? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo estás convencido? ¿De dónde es? No narra todas las preguntas que yo acabo de hacer, pero es fácil imaginarlas entre dos amigos. La que la historia paralela sí narra es cuando le pregunta, ¿de dónde es? Entonces responde Felipe, es de Nazaret. Escuche la respuesta que da Natanael. ¿Y cuándo ha salido algo bueno de esa ciudad? Ahora, si alguien está pensando en este momento que se trataba de algo religioso y que de la ciudad de Nazaret no salía gente influyente en cuanto a la religión, o que geográficamente hay algún problema o políticamente, cierto es que Nazaret en la historia pues no era muy relevante, a no ser ahora la historia moderna, porque nuestro Señor vivió parte de su vida ahí y se le llamaba Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Natanael dice, nunca ha salido nada bueno de ahí, era un prejuicioso y racista de primera. Este era de esos arrogantes que consideran que ellos son importantes y los demás, sobre todo los de Nazaret, es gente muy poco, pero muy poco importante. Y en honor a ello es que dice, semejante
desfachatez. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día vemos muchos cristianos, entre comillas, que ni siquiera nos sabemos prejuiciosos, pero vaya que lo somos. Y les voy a dar una ilustración de una de las obras de Juan Bunyan. Voy a tratar, no de dramatizarla, es demasiado portentosa para que yo intente hacer eso, pero sí voy a tratar de recrearla con algunas posiciones mías. Es un libro. Juan Bunyan es uno de los grandes escritores y sus obras son propicias para ser dramatizadas. Él siempre ocupa nombres curiosos, como por ejemplo al demonio o a Satanás le llama en sus obras Diabolus, y a Jesús le llama Emmanuel, que era uno de los nombres en que aparece en el Nuevo Testamento. Y al hombre le llama alma buena, a veces le llama alma mala, y en esta precisa obra le llama man soul, que traducido del inglés al español es hombre con alma, parecido a alma buena. Bueno, ahí tenemos los tres personajes. El asunto es que el ejército de Emmanuel, voy a decir que estamos aquí, teníamos que ir a evangelizar a alma buena o a man soul. Pero aquí estaba el enemigo, que era Diabolus y sus demonios. Así es que antes de llegar a alma buena iba a haber un tremendo conflicto, iba a haber pleito entre estos dos ejércitos poderosos. Hacen a alma buena a un lado y Diabolus se le ocurre una estrategia y decide poner aquí al frente, en la puerta hacia alma buena, se llamaba la puerta del oído. Los que están en este ejército preguntan, ¿y por qué en esa puerta? Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces este escritor le llama la puerta a la fe o al corazón del hombre, la puerta del oído. Dice entonces el ejército de Emmanuel: empecemos a ministrar en la puerta del oído. Viene Diabolus y en su estrategia dice: vayan al frente y pongan allí en la puerta del oído a el señor Prejuicio. Este es un colérico desadaptado que siempre está con oídos sordos. Pero además de eso dice: pongan junto al señor Prejuicio 70 sordos. Los demonios no supieron por qué, pero empezó la guerra. Y alguno de ustedes puede predecir los resultados. Cuando el ejército de Emmanuel quiso hacer su obra, ¿alguien quiere predecir los resultados? ¿Nadie? ¿Absolutamente nadie? Les repito a los personajes. Aquí está alma buena con la puerta del oído, y aquí han puesto en la puerta al señor Prejuicio con 70 sordos. ¿Cuál será el resultado? ¿Perdón? ¿Por qué? Pérdida de tiempo, dijo Ramón. ¿Por qué? Del oído. Diabolos y sus demonios ya consiguieron la victoria en esta batalla, porque estos todos son sordos. Entonces le hacen caso solo al señor Prejuicio y no va a entrar nada por el oído. Juan Bunyan está tratando de decir que habemos un montón de hombres y mujeres con un oído sordo para las cosas espirituales, y que tenemos tanto prejuicio para otros o para las cosas espirituales que nunca vamos a tener fe
porque estamos prejuiciados. Y la obra razón tiene, porque conozco a algunos que no quieren abrir su corazón a Jesús porque están prejuiciados. Dicen cosas como estas: las iglesias solo son cosas raras. Además, yo conozco un montón de predicadores que andan en cosas deshonestas y un montón de fanatismo. Y esta gente me cae mal y la otra me cae peor. Están tan sordos espiritualmente que aunque esta noche Dios haya querido tocar su corazón a través de la puerta del oído, usted no va a escuchar nada. Hay personas aquí que han venido por cualesquiera razones y en lugar de escuchar el estudio, sus mentes están en otro lado. Están prejuiciados. Y Ramón usó la expresión pérdida de tiempo. Están perdiendo su tiempo. No pueden escuchar nada de lo que Dios quiera decir a sus vidas, exactamente como sucedía con Natanael. Puedo imaginar lo avergonzado que se sintió Bartolomé después de conocer a Jesús. ¿Cómo pude haber dicho eso? Bueno, ese era este. Finalmente, Mateo y Tomás. Me quedan apenas 5 minutos y no voy a poder llegar hasta Tomás. Bueno, sí, si corro con los dos llego. Mateo era un publicano. ¿Qué es un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos, pero el más traicionero. Cuando hablamos de publicano en la época bíblica, estoy hablándole de la peor calaña. Nadie quería compartir nada con un hombre como Mateo. Si usted pregunta por qué, es que publicano era un colector de impuestos traidor. Le voy a explicar la figura. Roma cobraba impuestos de guerra a los judíos. El imperio era Roma, ellos eran los conquistadores. Entonces Jerusalén tenía que pagar impuestos al imperio. Cada judío tenía que pagar dichos impuestos. Muchos de ellos no podían porque eran agricultores y la cosecha no era propicia o cualesquiera razones. Entonces sus hijos terminaban siendo esclavos de Roma. Ellos no querían que sus hijos fueran esclavos, daban sus tierras. Cuando ya no tenían tierras, prestaban dinero. De esta forma, atentos. Voy a ser un publicano ahora. Yo soy judío y tengo dinero. Voy a ir a Roma, al Ministerio de Hacienda en Roma, y voy a hacer un negocio con dicho ministerio. El negocio es este: yo voy a pagarles los impuestos de este módulo. Son 50 familias. Pero ustedes me van a poner a mí un guardián para yo cobrarles intereses a estos por el préstamo. Entonces el ministro de Hacienda en Roma decía: a mí qué me importa lo que usted quiera cobrarles. Ustedes al fin de cuentas todos son esclavos. Págueme, yo le pongo un guardia y usted cóbrele lo que les dé la gana. Entonces los publicanos eran judíos con permiso del imperio para sangrar a los pobres. Todo el mundo detestaba a los publicanos. Increíble, ¿verdad? Si a usted lo hubieran puesto a buscar a 12 apóstoles, nunca hubiera buscado a un publicano. Todos lo despreciaban. Creo que Jesús decidió buscar a uno como este para gritarles a todos aquellos que por una u otra razón
hemos sido despreciados en la vida por nuestros pecados. Y no estoy defendiéndonos, estoy diciendo que bien ganado nos tenemos el desprecio de algunas personas. Creo que Jesús dejó a este personaje para que usted y yo entendamos que si volvemos nuestra vida a Él, Él no nos rechaza. Y que Él puede hacer una nueva vida en nosotros. Este es el que escribió el primer evangelio. Dígame si no es más que interesante esta historia. Mateo es el peor de todos en profesión y escribió uno de los evangelios más hermosos. Esa es la transformación que el Espíritu de Dios hace en hombres y mujeres con un corazón dispuesto. Y por cierto, ¿saben lo que este Mateo hizo en cuanto siguió a Jesús? Hizo un banquete en su casa e invitó a todos los publicanos como él. Nadie más iba a hacer una fiesta para esos, pero sí la hizo Mateo. Desde el primer momento en que Jesús llamó a su corazón, él tenía un corazón para servir a su Señor. Hizo un banquete enorme y esto era sorpresa, que alguien de esa naturaleza pagara dinero para darle de comer a otros como él. Pero lo hizo para que Jesús les predicara. Vaya que tenía fuego por servir. Me pregunto si en nosotros uno de estos días va a encenderse la chispa del fuego para servir a Dios. Pero eso es entre usted y Dios. Inclinen el rostro y oramos. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por la historia apenas al empezar de estos. Y si hay personas sin Jesús, por favor ponga de su espíritu en ellos. Mientras oran, sus rostros inclinados y ojos cerrados. 1 o 5 veces usted vino a la iglesia. No vamos a invitarle a que se vuelva religioso o que adopte compromisos con nadie. La invitación es que abra su corazón a Jesús como su Señor y su Dios. Que haya disposición en usted. Quizás algunos son muy ordenados, tienen profesiones muy dignas, como la de Felipe, que era parte de una compañía pesquera muy influyente, o quizás como Mateo, alguien muy despreciado. ¿Qué importa? Jesús está viendo su corazón. Si alguien esta noche dice, mire, yo deseo abrir mi corazón a Jesús, donde está, le invito a que levante su mano en señal y que me deje orar con usted. Nadie le va a poner de pie, nadie le va a traer al frente. Dios le bendiga. Esto es entre usted y Dios. Nomás tome el coraje esta noche, levante su mano y reciba a Jesús. Permítame orar con usted. ¿Habrá alguien? ¿Alguien más que levanta su mano en señal de hacer la oración y me deja orar con usted? Vamos, ahí donde está, tómese el valor de ese empujoncito y ese paso de fe. Y si está pensando, yo no estoy listo, igual que yo no lo estoy, por eso le estoy invitando, abra su corazón a Jesús. ¿Habrá alguien más esta noche? ¿Alguien más? Señor, gracias por las personas que hicieron profesión de fe. Que tu paz y bendición nos acompañe y nos despida. En tu nombre oramos, amén y amén. Nos vemos fin de semana. Todos los servidores de acomodación tienen las pulseras. Ayúdennos. ¿O ya las entregaron? Ya las entregaron. ¿Se acabaron? No, ahí hay más en librería. Corra, hermano Álvaro, para que no